Hola, soy Carolina Carpio y en este pequeño video vamos a tratar un contenido que interesa en el tema de diseño instruccional y producción de cursos con apoyo de entornos virtuales, que es el diseño de la interfaz, y les voy a dar algunas recomendaciones básicas sobre diseño gráfico tanto de entornos virtuales como para los materiales didácticos que vayan a usar en sus cursos virtuales o bimodales. Este tema atañe mucho a la colaboración o no colaboración que uno pueda tener de un diseñador gráfico. Por supuesto que el apoyo de un experto en esta área puede ayudar mucho. Sin embargo, como docentes muchas veces requerimos producir nosotros mismos el diseño de la interfaz y producir nosotros mismos los materiales didácticos. Como ya se ha discutido en ocasiones anteriores, la parte visual y de un material didáctico y de un entorno virtual resulta muy importante y tiene un impacto en la calidad del aprendizaje y en la motivación que el estudiante pueda sentir para explorar ese entorno o para leer o utilizar ese material didáctico. Cuando hablamos de diseño de la interfaz, estamos hablando de la organización y visual que utilizamos en un entorno virtual. Entonces es cómo acomodamos dentro del portal del curso o dentro del aula virtual los recursos, ya sean imágenes, textos, enlaces, materiales, todo lo que vayamos a usar, y cómo el usuario utiliza esa interfaz, qué tan fácil es de usar, qué tan sencilla es la navegación. Todos esos elementos se determinan en el diseño de la interfaz. Lo que buscamos es que haya una comunicación fluida o un diálogo entre el usuario y el entorno de aprendizaje, porque recuerden que aquí nuestro medio es nuestro canal de comunicación. Por lo tanto, el portal tiene que ser efectivamente diseñado para que la comunicación con el usuario o con el estudiante en este caso sea muy fluida. Bien, la interfaz, cuando nosotros diseñamos, tenemos que sentarnos a definir cómo vamos a disponer dentro de ese entorno virtual los elementos de la navegación, las consignas, los materiales y los videos que vayamos a utilizar, las semanas, las sesiones. Todo eso se tiene que pensar en función del estudiante y de las características de esa población. Entonces, aquí también, si hemos decidido utilizar una metáfora pedagógica, que es algún tipo de idea específica que quisiéramos plasmar a nivel gráfico dentro del entorno virtual, también se tiene que definir. Por ejemplo, una metáfora gráfica, una metáfora pedagógica en relación a exploración o en relación a un viaje, o en relación a una universidad, o a un proyecto, dependiendo de lo que uno quisiera. Todos esos elementos gráficos tienen que pensarse y planificarse previamente en esta parte del diseño de la interfaz. El diseño visual o interfaz gráfica tiene varios elementos que hay que definir. Primero, el tratamiento del color. ¿Cuál es la paleta de colores que vamos a utilizar? Como les decía, si uno tiene apoyo de un diseñador gráfico, estos elementos son más fáciles de diseñar, pero muchas veces como profesores no lo tenemos. Entonces, ahora les voy a dar una herramienta, les voy a facilitar una herramienta que les puede ayudar en la selección de esos colores, pero siempre se recomienda definir ciertos colores y mantenerlos a lo largo de todo el desarrollo de materiales y de el entorno virtual del curso. La tipografía, que se refiere al tipo de letra que vamos a usar. La iconografía, que es el tipo de iconos, y también las imágenes que vamos a usar, que es importante que sean coherentes a lo largo de todos los materiales y todo el entorno virtual. Los encabezados y logotipos, si es que los vamos a usar, y también la aplicación de la metáfora pedagógica. Todos esos elementos son los que se tienen que definir y sentarse a planificar
en relación al diseño visual de esa interfaz gráfica. Bien, teniendo estos conceptos claros, les voy a dar algunas recomendaciones prácticas y muy sencillas, básicas que les pueden ayudar en esas decisiones gráficas, tanto para el entorno virtual como para el diseño de los medios didácticos que vayan a utilizar en sus cursos. El primero tiene relación al texto. Cuando uno describe contenidos en forma textual, es importante que ese texto no sea demasiado extenso. En una pantalla se recomienda que no supere los 3 scroll o bajadas de pantallas completas. Eso más o menos son unas 2,5 páginas, podrían ser en una página de Word. Entonces es muy importante que ese texto no sea excesivo en una misma pantalla. Por ejemplo, si van a utilizar un material hecho en un programa como Excel Learning y ustedes necesitan desarrollar más contenido de esas solo 3 pantallas de longitud, o si más bien una página se les hace muy larga, es mejor que dividan en 2 páginas ese contenido, de manera que no se vea demasiado recargado de texto una misma página. También en medios digitales es importante escribir de forma más concreta, no tanto como uno escribe para un artículo científico, sino más bien que cada idea se desarrolle en un solo párrafo, que no hayan demasiadas ideas, que no hayan párrafos muy largos. Las tipografías que se recomiendan son las que sean bien legibles, que sean bien claras. Dejamos por fuera letras o tipos de letra que tengan adornos o que sean difíciles de leer, como algunas cursivas que resultan complicadas de leer para algunas personas. Ese tipo de letras se les llama sin serifa. La serifa es una terminación o un ganchito que tienen algunos tipos de letra, por ejemplo la Times New Roman. La serifa se utiliza sobre todo para textos impresos, porque esos ganchitos finales que se les agrega a las letras ayudan a crear un renglón, un tipo de renglón invisible, guían la vista cuando estamos leyendo en papel, pero en pantalla lo que ocupamos es que el tipo de letra sea lo más clara, lo más limpia posible. Por ejemplo, la Arial, la Calibri, la Tahoma son tipos de letras sin serifa y se recomienda que no mezclemos más de 3 tipos de letra. Podemos utilizar, por ejemplo, una para los títulos, otra para los subtítulos y otra para el texto, el cuerpo del texto. Siempre se recomienda mantener estable el tipo de letra. Si yo el cuerpo del texto lo estoy usando, por ejemplo, un tipo de letra Arial, entonces mantenemos ese mismo tipo de letra a lo largo de todo el texto. Las palabras claves se recomienda destacarlas con negrita o con color. No se utiliza el subrayado para destacar, porque el subrayado actualmente se usa para indicar enlaces o hipervínculos. El subrayado antes se usaba para destacar cuando las máquinas de escribir no tenían negrita o colores. Entonces ahorita el subrayado se usa solo para enlaces. Cuando un estudiante ve un subrayado, inmediatamente mueve el cursor hacia esa palabra porque cree que es un hipervínculo. Por eso es mejor dejarlo exclusivamente para hipervínculos. Actualmente se pueden usar colores para destacar palabras claves sin miedo y se pueden usar colores fuertes como el naranja, como el rojo, como el verde para destacar palabras claves. En relación a las imágenes que deberíamos buscar más bien antes de decorar, lo que ocupamos es que comuniquen. Entonces es muy importante sentarse a buscar imágenes que tengan muy clara esa comunicación que queremos dar, porque las imágenes lo que nos permiten es apoyar o complementar el texto. Incluso a veces con una imagen podemos eliminar texto, porque la imagen debe ser tan clara que nos permite mandar ese mensaje. Siempre es importante que las imágenes sean de muy buena calidad. Esto implica que no se les vea lo que llamamos píxeles.
cuando se les ve los píxeles es cuando a veces descargamos una imagen que es muy pequeña y la ampliamos mucho para hacerla del tamaño que queremos. Eso no es recomendable. Generalmente uno trata de trabajar con imágenes grandes y las puede disminuir de tamaño, pero nunca agrandar más del tamaño original que tenían. Muchas veces usamos imágenes que para nosotros son muy claros, pero puede ser que para los estudiantes no sean tan claras. Entonces, a veces es necesario incluir un texto que guíe cómo debe verse esa imagen. A veces, por ejemplo, en gráficos o en infografías es necesario explicarle antes de la imagen al estudiante cómo se debe leer esa imagen. Las referencias de la imagen siempre se ponen al pie de la imagen y es importante también hacer referencia de la imagen dentro del texto. Por ejemplo, estamos dando una explicación y ponemos ver imagen número tal o como la imagen que se incluye a continuación, porque muchas veces las personas pasan desapercibidas las imágenes y cuando nosotros necesitamos o esa imagen es parte importante del contenido, debe ser referida dentro del texto. También se le puede poner debajo de la imagen epígrafes o lemas o citas importantes o cualquier otro elemento que acompañe y que dé sentido a la imagen. Cuando hablamos de imágenes didácticas, estamos hablando de iconos, esquemas, gráficos, infografías, planos, mapas, algoritmos. Es toda aquella imagen que permite traducir o convertir visualmente elementos que podemos explicar en un texto, pero que se ven mucho mejor y se entienden mucho mejor en una imagen. Lo importante de las imágenes didácticas es que sean legibles. Muchas veces incluimos infografías o esquemas gráficos demasiado grandes o con mucha información en tamaño pequeño y esa imagen no se puede ampliar. Entonces la legibilidad se afecta. De manera que lo que más nos interesa es que el estudiante pueda comprender perfectamente el contenido. Acá la recomendación es que no incluya ni demasiados detalles ni que sea muy escueta, que no tenga mucha información. En relación a los iconos que se usan mucho, sobre todo en el diseño de la interfaz de los entornos virtuales, se usan para llamar la atención del estudiante en aspectos como actividades, lecturas, material complementario y el icono lo que busca es eliminar texto. Por ejemplo, cuando yo veo un icono de un mundo, yo lo relaciono con un enlace o un sitio web. Entonces, en vez de poner enlace web, yo simplemente pongo el icono y eso visualmente facilita la navegación. Cuando yo, por ejemplo, veo una casa, sé que es el home o la página principal de ese sitio. Entonces, la idea es que los iconos sean suficientemente transparentes para que el estudiante entienda de qué se trata ese recurso o ese material. Aquí la clave es usar siempre los mismos para las mismas situaciones. Por ejemplo, si yo elijo un icono de dos personas con un globito hablando, haciendo una conversación para los foros, en cada foro yo debería usar el mismo icono para que el estudiante entienda que ese es el icono del foro. Entonces, conforme pasan las semanas, el estudiante se familiariza con ese tipo de navegación y ese tipo de iconografía. No se recomienda abusar de los iconos, que sean los suficientes, necesarios y no más. Y también es importante mantener un estilo similar de iconos, porque a veces incluir iconos con estilos muy diferentes perturba, más bien hacen ruido. Entonces, si ustedes ven aquí en esta diapositiva tenemos un estilo similar de iconos y hemos usado un estilo similar de imágenes en blanco y negro. Con respecto a los sonidos,
cuando se hace una locución, por ejemplo, un podcast o un video, lo importante es que el modo de hablar sea el modo natural, no utilizar un lenguaje eh, poco convencional, porque aquí la idea es que la comunicación sea lo más familiar y cercana posible al estudiante. Se puede usar música de fondo, pero es muy importante que si se está acompañando de una locución, la música esté suficientemente baja para que no sea un ruido y no obstaculice esa locución. Los efectos de sonido ambientales se pueden usar, pero lo menos posible, o sea, que sea un elemento nada más que no sea excesivo el uso de los efectos de sonido o ambientales. Eso se usaba mucho antes, pero ya realmente no es tan bien visto. La locución en off es la que, por ejemplo, en un video, en este momento ustedes están escuchando. Es una locución que explica o aclara lo que estamos viendo, y lo importante es que no evitar la redundancia innecesaria. Por ejemplo, si van a hacer una video presentación como esta, la locución en off, si lo que hace es leer exactamente lo mismo que está en la diapositiva, pierde importancia. Entonces aquí lo importante es que esa locución amplíe, complemente lo que se está viendo en pantalla. Y también se pueden usar diálogos entre personajes, sobre todo cuando, por ejemplo, se van a hacer locuciones bastante largas, porque el hecho de escuchar dos personas diferentes, dos tipos de voces diferentes, ayuda a mantener la atención. Con respecto al color, que es un tema que se va a veces mucho por gustos, aquí lo importante es tener claro quiénes son mi población meta, cuáles son los estudiantes con los que yo voy a tratar para seleccionar esos colores. Por supuesto que si yo en algún momento trabajo, por ejemplo, con niños, los colores serán muy llamativos, mucha cantidad de colores, ¿verdad? Si yo voy a trabajar con adolescentes o con adultos, por ejemplo, un entorno virtual diseñado para estudiantes de primer ingreso podría ser bastante diferente que trabajar un entorno virtual o la selección de colores para estudiantes de posgrado. Podríamos decidir que para los estudiantes de primer ingreso esos colores sean más agresivos, usar rojo, negro, y para estudiantes de posgrado más bien más sobrios, o si tratamos por ejemplo con profesionales. Todos esos elementos de color es importante definirlos a partir de la población meta y de la metáfora pedagógica si es que se tiene. Hay que tener cuidado con el uso de colores muy brillantes, por ejemplo los amarillos, usarlos de fondo. ¿Por qué? Porque puede ser que cansen mucho la vista. También hay que tener aspectos en cuenta sobre accesibilidad y los tipos de contraste que a personas, por ejemplo, con necesidades visuales especiales se les facilita leer, se les facilita ver. Y acá lo importante es que el color del texto resalte o contraste con el color de fondo. A veces usamos imágenes de fondo y ponemos textos encima, y esos textos no se leen bien. Entonces sí es importante que el color del texto contraste y permita la claridad en relación con el color del fondo que se usa. Acá les voy a enseñar una herramienta gratis web que nos permite seleccionar una paleta de colores para quienes no somos diseñadores y no tenemos conocimiento de este tipo. En esta herramienta uno puede elegir el tipo de combinación que más le interese. Por ejemplo, si a mí yo quiero usar una combinación muy sobria, yo utilizo el mono, que es un solo color pero em, diferentes grados de ese color. Por ejemplo, el azul, diferentes tonalidades de ese color. Acá esto me permite conocer, si yo paso el mouse por cada uno de los colores, me da el código web que yo lo puedo usar
para mantener un mismo tipo de color. Por ejemplo, para el texto yo uso este y para los subtítulos este, o para los banners quiero usar este, y esto me permite mantener el mismo tipo de color. Si no saben cómo introducir el código web, esto por lo menos les da una guía de los colores que pueden usar y que se ven bien en pantalla juntos. Por ejemplo, este es otro tipo de combinación que es la complementaria. Entonces, esta herramienta me dice que estos azules se ven bien con estos tipos de amarillo en pantalla, que va a predominar el color azul y puedo complementar con estos tipos de café y amarillo. Aquí con solo mover el cursor yo puedo hacer las diferentes combinaciones. Este es una triada. Ya si yo quiero poner más color dentro de mi entorno, este a mí me gusta mucho, que es el analógico, que son colores cercanos en el círculo cromático. Por ejemplo, si a mí me gustan los verdes, aquí me puede dar una buena combinación de colores. Entonces es bastante útil esta herramienta para quienes no sabemos aspectos de diseño gráfico. Aquí hay otros elementos que pueden explorar en la herramienta. Finalmente, cuando incluimos dentro de los materiales didácticos o dentro de los entornos virtuales recursos de la web, lo más recomendable es utilizar directamente la URL o la dirección original para enlazarlos. Esto permite respetar los derechos de autor porque estamos direccionando a la página original y sin tener ningún problema porque hayamos usado o descargado esos recursos. Lo que yo les recomiendo, porque a veces las direcciones se rompen, es descargar esos materiales para tenerlos de respaldo por si en algún momento el vínculo se rompe, pero en la medida de lo posible siempre utilizar o siempre direccionar a la URL original de ese sitio web. Para los videos o por ejemplo presentaciones que están publicadas en la web, esos se pueden incrustar, se pueden lo que llaman a veces embeber, que es tratar de que se vea dentro de la misma pantalla o dentro del mismo entorno virtual. Muchas veces usamos videos, por ejemplo, de YouTube, y lo ideal en vez de direccionarlos a YouTube es incrustar el video dentro de la misma página o portal del curso. ¿Para qué? Para que el estudiante simplemente vea ese video y no se distraiga eh, en otros videos que le pueden aparecer o en publicidad que puede aparecer en esas otras páginas. Lo importante es colocar todas las explicaciones necesarias antes del enlace. Cuando una persona ve un enlace, inmediatamente le hace clic. Entonces, por ejemplo, si ustedes redireccionan a un artículo y lo importante de ese artículo eran solo 3 páginas y ponen el enlace antes de esa indicación, el estudiante seguramente va a leer todo el artículo. Entonces, si por ejemplo lo que tienen que leer es una sola página o ver una actividad específica o una parte específica, toda esa indicación se pone y hasta el final se pone el enlace. Espero que estas recomendaciones les sean muy útiles para el diseño de sus interfaces y sus materiales didácticos.